Nos estamos ahogando y estamos impotentes. Sabe que la gente de castigo tomar. Es una la vida está horrorosa, mi casa está lodosa, y ahora puedo perder mi hogar. Todo mi pueblo, todo se ha muerto, todo lo ha perdido, todo mi pueblo, y el cielo, con todo el incendio, y te voy a ganarte, después de salir. Salud, el hoy con el estilo. ¿Qué pasará con doña? El hacer producción conjunta de los medios por internet para mantener el comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Qué pasa, mi querido Pepe? Buenos días, ¿cómo estás? No te oigo. ¿No estás, Pepe? No te oigo, no funciona, sí funciona, o no funciona nuestra transmisión. Bueno. Buenos días. ¿Ya me oíste? Sí. Pero ¿anda mal el internet, anda mal el mundo o anda mal el país? Pues un poco de todo. Un poco todo. Conste que yo no te he hablado para que no digan las 3 o 4 personas que nos oyen, si no, es que ya le está usted pegando su pesimismo a Pepe, está usted amargado. No, ojalá y fuera un problema personal, pero yo lo que percibo es que no es que una persona esté amargada o sea pesimista, sino que hay muchas veces en que las cosas son tan evidentes que dice uno, esto no está bien, y eso que no esté bien no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como dice el refrán popular. Lamentablemente, yo quisiera tener buenas noticias que dar y que comentar para todos nosotros, pero fíjate, a ver, si ves la transición gubernamental, está llena de peripecias, circunstancias, augurios que nos hacen descubrir o empezar a descubrir una sorda lucha por guardar una compostura política. Es decir, yo me imagino que el grupo en el poder, en el inminente poder, es decir, los que van a llegar, dicen, ¿cómo le hacemos? Porque el horno no está para bollos. La situación es delicada y peligrosa. La situación está bajo el signo ominoso y triste de la inconformidad. Las encuestas dicen, no, pues de cada 10 mexicanos, 4 ya no salen en la noche. Y 7 ya no salen. 7 creo que sí, 7 ya piensa que la situación se ha deteriorado y 4 no salen en la noche, o 4 tienen, ¿cómo diría yo? Están resentidos porque han tenido alguna pérdida, sea de familiares, de víctimas, de robo, de extorsión, están relacionados con un delito y ellos son víctimas. Total que si hacemos la cuenta de los que ya no salen en la noche, de los que están resentidos y de los que tienen un dolor, suma como el 7 u 8%. Y todavía los locutores le hacen el cuento ahí para decir, no, es que hay un 45% que tolera, más o menos tolera, felicita y tal. Sí, pero si saca usted la cuenta de los que tienen un punto de inconformidad, la cifra se eleva. Son las maneras televisivas de la televicracia para arreglar, adosar, ¿qué quiere decir? Para ponerle
los adornos y que no sea tan duro el golpe, pero la situación es grave. Ahora, por ejemplo, dice, no, lo que pasa es que la televisión, por medio de sus más conspicuos locutores, comentaristas, líderes, mesías, adoctrinadores, los que adoctrinan, piensan que están haciendo un testimonio de la historia. Yo me acuerdo, y claro, esto no tiene ninguna significación de sarcasmo, de crudeza, ¿cómo se puede llamar eso? De perversidad, pero mi amigo que lo era finalmente, bueno, él comenzó en los programas Anatomías, Raúl Velasco, que hizo una carrera tan brillante y tan grande en la televisión. Los primeros programas donde él comenzó a aparecer fue en Anatomías. Y Raúl en algunos momentos tenía dificultades para manejar la dimensión de su personalidad. Raúl se consideraba hacedor y no hacedor de estrellas, de futuros, en fin, tenía una personalidad muy adecuada a las alturas intelectuales del pueblo de México. Esto fue un hecho que todavía guardaba yo por ahí hace algunos años, cuando apareció el programa de Raúl Velasco. No es en detrimento de él ni de mucho más, era la idea Telesistema Mexicano. Cuando apareció su programa, hubo una nota de la ministra de Cultura de Guatemala, justamente, donde protestaba y pedía al presidente de la época que se cancelara el programa por constituir un atentado a la cultura del pueblo guatemalteco. Esto que digo es pedes litere, quiere decir, es exactamente lo que dijo. Cuando llegó la televisión de México a Guatemala con el programa señero y fundamental de Raúl Velasco, pidió la ministra de Cultura que se cancelara, que se censurara, que se cortara ese horario por atentar a la cultura del pueblo venezolano. No era censura, evidentemente, era preservar los valores de su nación. Pero en fin, todo esto les estaba diciendo porque no ha pasado el tiempo en México. Perdónenme, estoy perfectamente ubicado para decirlo por mi provecta edad, por ser un veterano. ¿Qué sucedía en aquel entonces? Raúl Velasco decía, acuérdense ustedes, los que tengan memoria para hacerlo y edad, claro, decía, aquí haciendo historia como cada 8 días. Joder, la pretensión de presentar a Vicente Fernández que comenzaba, o de presentar a fulanito de tal, o a Rafael, o todo eso, el concepto del sistema era hacer historia. ¿Y por qué le decía Raúl Velasco al pueblo de México, aquí como cada 8 días haciendo historia? Escribiendo la historia, haciendo la historia. Yo constituyo la historia de tu país, tus alcances, tu medida, la mesura de tus circunstancias, la medida de tu intelecto, hace que yo sea para ti la historia. En consecuencia, se resume en mí todo lo valioso, todo lo grande, todo lo digno, todo lo noble, todo lo que merece ser recordado para que forme parte de tu pasado. Soy en consecuencia la historia de tu país. Esa era la idea de Raúl Velasco, y esa y no otra es la idea de Felipe Calderón Hinojosa, junto con su hacedor, López Dóriga. Pero dije bien o dije mal. Si dije mal, me tengo que retractar y casi lo hago desde hoy. Dije su hacedor.
Y dije su hacedor porque la entrevista elocuentísima que vimos ayer, o que van a ver ustedes o que ya la vieron, hay dos. Una conversación en la cual se desarrolla por las grandes avenidas llenas de paz, tranquilidad y verdor de Los Pinos. Es decir, qué maravilloso panorama, qué dulce vida, qué agradable estancia, qué grato lugar, entre ahuehuetes y laureles y cipreses, en calzadas históricas de estatuas. Es la representación del Eliseo, ¿cómo se llama eso? El jardín precioso, paradisiaco y hermoso. Lo exterior en política es fondo. No olvidemos. Ese orgullo natural, humano, del hacedor de una personalidad, de un héroe, de un ídolo, en el rostro y la actitud exterior de mi admirado y querido López Dóriga se encuentra el fiel reflejo de la satisfacción de la misión cumplida. Es decir, en el concepto de la televicracia está el hacer a los hombres de poder. Y díganme ustedes si no, la televisión está en la base, en el fundamento, en el zócalo de la estatua de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso la actitud de López Dóriga, que obviamente presenta su obra. Calderón, that is another problem, como dirían los presidentes de la República, ¿verdad? Es otro problema. No, estaba yo dando consejos a los que van en la caravana, lo que tienen que aprender a decir, this is another ticket. Ese es otro boleto, ¿verdad? Eso es lo que tiene que decirse, ¿no? Bueno, this is another ticket, porque es otro boleto. Calderón está en su onda y en su línea, y el locutor en la suya. En este mundo, lo que tiene de bueno la televisión, para que no diga que no la elogio, es que atribuye efectivamente a la primera mirada, o primer regard, dicen en francés, a la primera mirada, usted distribuye convenientemente las patologías a quien le corresponden. No podemos decir que la patología de López Dóriga es igual a la de Felipe Calderón, en este caso. A chacun ses pathologies, a cada quien sus patologías, obvio. Entonces, pero veíamos primero la de por amistad, por cariño, por cercanía, porque siendo yo pues un colega, un poco la de fuerza de la televisión colateral y de la radio colaterales, tengo que comenzar por lo que me es afín, que es la comunicación. Entonces, para Joaquín, desde luego, él está viendo la culminación de un sexenio, de un hecho en el cual su televisión, su noticiero, su actitud, su accionar, sus conceptos, la presentación de las encuestas, todo lo que tuvo que ver con la formación de la estatua, el personaje de esa estatua, hipotéticamente de la libertad, porque qué libertad ni qué 8 cuartos. Todo eso, a la base de todo eso estuvo el concepto del kratos, del poder y de la información televisiva, la televicracia. Y ahí estaba el hacedor de todo eso, personificado en Joaquín. Por eso no sabía dónde poner las manos. Porque meter las manos a la bolsa y decir, hola compadre, ¿cómo estás, hombre? Qué bueno que llegaste, hombre, ¿cómo no te había yo oído? Da una cierta prestancia de superioridad. No es que sea una grosería, no, ni mucho menos.
Pero si llega mi querido compadre del Bosco La Rosa, oye, pues ¿cómo has estado? ¿Qué cuentas? Y me meto las manos a la bolsa perfectamente, porque estamos hablando de igual a igual, o porque en algún momento yo me siento es expresión francesa que dice decir como a mi gusto, en mi salsa, estoy respirando a pleno pulmón. Y te estoy hablando un poco de tú a tú, y si no es que de arriba para abajo. Es decir, yo me meto las manos en la bolsa y voy amablemente discutiendo sobre terminología, pues con Manuel Munguía, con el embajador French, que es mi cuaderno, y que es mi cuate. Y entonces estoy hablando con un cuate. Pero aquí también lo que sucede es que ese cuate es el presidente de la República, y en un país como el nuestro, pues hay que demostrar que la televisión tiene su lugar. La televisión no va a rendirse, La televisión tiene que tener su personalidad como hacedora de honras, hacedora de prestigios y hacedora del liderazgo nacional. Y ahí la televisión demuestra evidentemente, y pues te los vamos a la bolsa, pues para hablar con quién, pues con el güey ese de Saldaña. Si hablan conmigo, se meten las vamos a la bolsa. O cuando, por ejemplo, yo he ido muchas veces a ver, contestan el teléfono, me corren, se limpian las uñas, si son mujeres, te dan la suave, no, usted qué grande, hábleme, mire, mañana como a las 3:30, y saben que tienen una comida a las 3. La displicencia, ¿qué tal es el término? Busca por favor la palabra displicencia en el diccionario latino o etimológico. Esa era la actitud y el término que conviene a la displicencia. No olviden ustedes que en política y en televisión la forma es fondo. Y lo que vimos ayer fue un ejercicio periodístico en el cual el comentarista, locutor, uno de los interlocutores, en esa amable charla y gentil conversación en la cual había dos iguales por lo menos. Es decir, uno de ellos, y me estoy refiriendo particularmente al representante de los medios de comunicación, es decir, el que llevaba el rol del entrevistador, el que sabe preguntar como los mexicanos, y la pregunta más osada, y lo digo para mis oyentes extranjeros, o de otros países hermanos, claro, aquí preguntar, ¿qué te deja? ¿Cómo es un día tuyo, oh presidente? ¿Qué te deja esto? ¿Qué te llevas? Esto de qué te llevas hay que hacerlo con cuidado, porque el que te llevas, también la gente maldosa como yo puede preguntar, ¿qué te robaste, hijo? Entonces, lo más osado aquí es preguntar, ¿qué te deja? ¿Qué te llevas, verdad? Y nada más, ¿y qué dices de los que te agredieron alguna vez? ¿Los perdonas? En fin, pero ya dan por entendido que están ante un hecho grande. La entrevista que estoy comentando, que se debe poder ver en internet, la displicencia es una cierta desazón, lo llama como displicencia. No exactamente es que haya sido desazón, sino simplemente no darle la trascendencia, falta lo que no es trascendente, dice aquí también. Es decir, que no resultaba trascendente, y por eso me voy a meter las manos, pero luego no sabía qué hacer con las manos, y ya las ponía atrás, ya se arreglaba la corbata, ya la metía las manos a la bolsa, o la sacaba, porque estaba evidentemente en un conflicto de personalidad. Es la televicracia en potencia, es decir, la televisión demostrando que es la hacedora del poder, la que controla el poder. Es una interpretación que posiblemente pueda ser equivocada, pero ustedes habrán de perdonar
sí no acierto del todo en esto. Lo que sí es evidente es que ahí se denotaba un conflicto de actitudes. Lo que haya dicho Felipe Calderón, eso vale gorro, en el buen sentido de la palabra, y voy a decir por qué. Evidentemente que en la tesitura, en la línea, en el estilo, en la manera, en la forma, en las características del accionar, hablar, exponer del mexicano y del mexicano político involucrado en la hipotética democracia mexicana, y habida cuenta de que el mexicano siempre, toda su pinche vida está en campaña, lo único que va a decir bien de él es todo lo que diga. Él nunca va a hacer una retrospección, se dice, ¿verdad? El hecho de ver para adentro, ¿no? Una retrospección. Él nunca va a examinar. Introspección, perdón, eso es lo que quiero decir. Retro es para atrás, intro es hacia adentro. Introspección, nunca va a ver adentro y decir, Dios mío, ¿en qué fallé? Cuño, si yo lo hubiera hecho de otra manera. Alguien normal es que se arrepienta de muchas tonterías que haya hecho en su vida. Pero yo no he visto ningún político que cuando le sueltan un micrófono empiece a decir, debo confesar que cometí un gravísimo error en esto, que la corrupción imperante y de la cual formo parte, puta, ¿cuándo lo va a decir? Nunca. Quiere decir que ahí me faltó tener un pensamiento alternativo para buscar opciones y encontrar una solución rápida y pronta. No tuve nunca los colaboradores adecuados y tenían fidelidad al dinero. No fidelidad, como dice el padre Solalinde, todo por el pinche dinero. ¿Quién lo dijo? El reverendo padre sacerdote Solalinde, al cual aplaudo y beso la mano. Dicho gentilmente, pero es hermosísimo que un seguidor de Cristo les refriegue en la cara a la clase política mexicana, como ayer. Si no lo vieron, busquen lo que dijo Solalinde para decir todo lo que sucede por amor a su pinche dinero. Mucho, mi querido, ¿qué? ¿Cómo se llama? Solalinde, no me acuerdo cómo se llama el padre Solalinde. Alejandro Solalinde. Alejandro, gracias, Pepe. Esos son los verdaderos seguidores de Cristo. Cristo fuera otra cosa con curas como Solalinde, como Vera, más desde luego hace Solalinde y Vera por la causa de Cristo que los cardenales mexicanos. Apúntale, hijo, porque eso sí tiene que... Bueno, entonces, imagínense ustedes que un presidente llega y hace eso. No estamos acostumbrados. Veamos un poco, ya vimos el rol de la televisión y de su comentarista Etoile es la estrella. Vedette es creo que es una nave, un barco, ¿verdad? La vedette, ¿no? Pero la que va adelante. Luego lo vemos en Sopa de Letras, para saber lo que significan las palabras, caramba. Entonces, ya vimos lo del locutor y el conflicto con no saber dónde meter sus manos. Examinemos un poco la personalidad de Felipe Calderón. Felipe Calderón es un hombre en conflicto, evidentemente. Está sufriendo y debe comenzar a sufrir la angustia pavorosa de la nostalgia. La nostalgia en el sentido trágico y terrible de la palabra. Nostalgia quiere decir dolor del bien perdido. Y Felipe Calderón está empezando a resentir ya a la vuelta de 24 horas la puerta oscura de la nostalgia y de ese dolor de su bien perdido. El bien para él no era la verdad, la justicia,
la felicidad y la sonrisa del pueblo de México. El bien para él era el poder. Cada quien, no cada quien sus gustos, cada quien sus patologías. Para alguien, posiblemente la felicidad estribe en la cultura, en el saber, en el arte, en la música, en las necesidades elementales de la clase campesina, en la paz, en el diálogo, en la superación del alma del mexicano, en la constitución de un verdadero amor a la patria, en preservar nuestros valores. Pero para la clase gubernamental esto no es un valor. En todo caso, no es una prioridad. Ay, piénsenle nomás. No es una prioridad. Y obviamente no es una prioridad. Y de todos los políticos que usted escucha, ¿quién le ha hablado de la superación de la nacionalidad, por ejemplo? Yo quiero ser un mexicano que domine mi historia, mi tradición, que respete, tengo las mías, pero quiero respetar la de todos los mexicanos, que quiera su idioma, que preserve su música, que conozca los valores fundamentales de México y que se comporte en la sociedad esparciendo la razón, la justicia y el derecho de los demás, y al mismo tiempo pugnando porque el gobierno respete todo eso. A su vez el gobierno dirá: mis finalidades son la sonrisa y la felicidad del mexicano por medio de la honradez que yo pregono y la cual se va a ejercer en mi sexenio, en mi distrito y en Banderilla. Ningún político, como dice Solalín de Pinche, nos habla de otros valores que no sean lo preconcebido, lo que sirve para el noticiero de hoy en la noche. Y siendo esto así, el panegírico que escuchamos sobre la actuación de Felipe Calderón, pronunciado por Felipe Calderón, es verdaderamente elocuente. Como se dice una cosa, se dice otra. El dominio escenográfico de Felipe Calderón, a lo largo de 6 años, puede decirse que ha evolucionado de una manera excepcional. Tiene dominio del auditorio, del léxico, de las palabras, riqueza de vocabulario. No podría yo decir que pureza de intenciones, porque sí se nota, aún por un neófito, que lo dicho no corresponde en absoluto con lo hecho. No sé si esté claro. ¿Me entendiste, mi Pepe? ¿Ya fue? Sí, pero lo malo es que todavía amenazó con seguir jorobando al pueblo. Perdóname que me ría, mi Pepe. Veo que sí me entendiste. Por tu reflexión, veo que me entendiste cabalmente, completamente. Obvio, te voy a decir por qué quieres seguir jorobando, como tú me dijiste, al pueblo. Hay una afección, una proclividad, una tendencia fundamental en el ser humano que si no se limita, se convierte en una enfermedad, en una patología. Patos quiere decir enfermedad. Se convierte en una obsesión. De ahí las adicciones. Yo, por ejemplo, si hubiese seguido mi vida de crápula, pues hubiera sido un adicto al alcohol toda mi vida. Si hubiera sido marihuana, pues hubiera yo olido una vez marihuana, cuando unos cuates se la estaban tronando y yo olí aquel humo y oía yo mucho y dije, esto no es para mí, y se acabó. Pero si hubiese yo seguido el curso de esa línea, sería yo un adicto. Hay una droga terriblemente perniciosa que ha sido la desgracia de México,
que hay 70,000 muertos, que hay una clase campesina que tiene un siglo de vivir en la inopia, en la ignorancia, en la patología doméstica. No hemos aprendido a ser país. El siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia. ¿Qué pasa, mi querido Pepe? Buenos días, ¿cómo estás? No te oigo. ¿No estás, Pepe? No te oigo, no funciona, sí funciona, o no funciona nuestra transmisión. Bueno. Buenos días. ¿Ya me oíste? Sí. Pero ¿anda mal el internet, anda mal el mundo o anda mal el país? Pues un poco de todo. Un poco todo. Consta que yo no te he hablado para que no digan las 3 o 4 personas que nos oyen, si no, es que ya le está usted pegando su pesimismo a Pepe, está usted amargado. No, ojalá y fuera un problema personal, pero yo lo que percibo es que no es que una persona esté amargada o sea pesimista, sino que hay muchas veces en que las cosas son tan evidentes que dice uno, esto no está bien, y eso que no esté bien no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como dice el refrán popular. Nos estamos ahogando y estamos impotentes. Sabe que la gente de castigo no más. La vida está horrorosa, de tanto está dolorosa, y ahora puedo perder mi hogar. Todo mi pueblo, todo se ha morido, todo lo comido, todo mi pueblo, y el voy diciendo, con todo mi ingenio, y te voy a ganarte, después de salir. Salud, como el de hoy con el estilo. ¿Qué pasará con doña? El hacer producción conjunta de los medios por internet para mantener de comunicadores. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Ya no salen en la noche. Y si, no, perdón, 7 ya no salen. 7 creo que sí, 7 ya piensa que la situación se ha deteriorado y 4 no salen en la noche, o 4 tienen, ¿cómo diría yo? Están resentidos porque han tenido alguna pérdida, sea de familiares, de víctimas, de robo, de extorsión, están relacionados con un delito y ellos son víctimas. Total que si hacemos la cuenta de los que ya no salen en la noche, de los que están resentidos y de los que tienen un dolor, suma como el 7 u 8%. Y todavía los locutores le hacen el cuento ahí para decir, no, es que hay un 45% que tolera, más o menos tolera, felicita y tal. Sí, pero si saca usted la cuenta de los que tienen un punto de inconformidad, la cifra se eleva. Son las maneras televisivas de la televicracia para arreglar, adosar, ¿qué quiere decir? Para ponerle los adornos y que no sea tan duro el golpe. Pero la situación es grave. Ahora, por ejemplo, dice, no, lo que pasa es que la televisión, por medio de sus más conspicuos locutores, comentaristas, líderes, mesías, adoctrinadores, los que adoctrinan, piensan que están haciendo un testimonio de la historia. Yo me acuerdo, y claro, esto no tiene ninguna significación de sarcasmo, de crudeza, ¿cómo se puede llamar eso? De perversidad, pero mi amigo que lo era finalmente, bueno, él comenzó
en los programas Anatomías, Raúl Velasco, que hizo una carrera tan brillante y tan grande en la televisión. Lamentablemente, yo quisiera tener buenas noticias que dar y que comentar para todos nosotros. Pero fíjate, a ver, si ves la transición gubernamental, está llena de peripecias, circunstancias, augurios que nos hacen descubrir o empezar a descubrir una sorda lucha por guardar una compostura política. Es decir, yo me imagino que el grupo en el poder, en el inminente poder, es decir, los que van a llegar, dicen: ¿cómo le hacemos? Porque el horno no está para bollos. La situación es delicada y peligrosa. La situación está bajo el signo ominoso y triste de la inconformidad. Las encuestas dicen, no, pues de cada 10 mexicanos, 4